Hola a todos y bienvenidos a esta nueva explicación. Hoy vamos a explorar algo que es literalmente omnipresente. Nos rodea sin parar, vive dentro de las paredes de cada edificio y, seamos sinceros, hace posible todo nuestro mundo moderno. Pero casi nunca nos detenemos a pensar en ello, hasta que algo sale mal, claro. Hablamos, por supuesto, de la electricidad, esa fuerza casi feroz que hemos logrado domesticar detrás del yeso y el plástico. En el análisis de hoy vamos a descifrar qué es exactamente esta energía, cómo interactúa con nuestra biología y, lo más importante, cómo podemos organizar nuestros hábitos diarios para mantener a raya a esta amenaza invisible. Porque la electricidad es una herramienta magnífica, sin duda, pero exige un respeto absoluto. Vale, vamos a sumergirnos en esto. ¿Qué viaja exactamente a través de los cables de una casa? Suena a pregunta básica, ¿verdad? Pero la respuesta es la pieza clave del rompecabezas para entender los riesgos. Cuando conectamos un aparato, no es arte de magia lo que hace que se encienda. Hay un proceso físico real y medible que ocurre a una velocidad alucinante. Para pillar de verdad el peligro potencial que esconden los enchufes, primero tenemos que entender la ciencia fundamental que ocurre ahí mismo, detrás de la pared. En esencia, la corriente eléctrica es el flujo incesante de electrones viajando por un material conductor, como puede ser el típico cable de cobre. Esta energía en movimiento la medimos en amperios o, si hablamos de accidentes en casa, en miliamperios. El gran problema llega cuando este flujo de electrones se sale de su ruta oficial. Si esta corriente invisible atraviesa el cuerpo humano, tenemos un problema. Nuestro cuerpo ya funciona con sus propios minúsculos impulsos eléctricos, así que si le introducimos una corriente externa, se crea un cortocircuito que interfiere drásticamente con los nervios, los músculos y, lo que es muchísimo peor, con órganos vitales como el corazón. Sección 1. El cuerpo humano y la corriente. Sabiendo que la corriente pone patas arriba a nuestro funcionamiento interno, tenemos que ver el impacto biológico al detalle. ¿Qué pasa exactamente cuando nuestra anatomía se convierte por accidente en parte de un circuito eléctrico activo? Ojo, porque la gravedad del asunto no es aleatoria, sigue una escala muy precisa. Empezando por el extremo más bajo, entre 1 y 3 miliamperios, apenas se nota nada. Para dar un poco de contexto, la típica descarga estática al tocar el pomo de una puerta tiene un voltaje altísimo, pero una corriente enana e inofensiva. Ahora bien, si recibimos un flujo continuo de la red de casa de entre 3 y 10 miliamperios, ahí ya notamos un hormigueo claro. No duele, pero provoca movimientos musculares involuntarios, el clásico tirón reflejo, que podría causar un accidente secundario tremendo si nos apartamos de golpe. Entonces, el punto crucial es lo que sucede al llegar exactamente a la marca de los 10 miliamperios. Este es un umbral crítico. Justo aquí, la corriente externa secuestra los impulsos nerviosos naturales y provoca una contracción muscular sostenida que no podemos detener. Básicamente, paraliza los músculos de los brazos y las manos. Y la consecuencia práctica de esto es aterradora. Si tenemos agarrado un cable electrificado, la parálisis impide físicamente que podamos soltarlo. El cerebro da la orden, pero la mano sencillamente no obedece. Y la situación se agrava a un ritmo vertiginoso si subimos en la escala. Entre los 20 y los 30 miliamperios ya no hablamos de un simple hormigueo o de quedarse pegado. A este nivel, el dolor se vuelve absolutamente intenso. El sistema nervioso sufre una sobrecarga tan severa que empieza a afectar al centro respiratorio. Aparece una dificultad enorme para respirar de manera autónoma. La tensión biológica es extrema y el cuerpo empieza, literalmente, a perder sus funciones básicas de supervivencia. Fijaos en esto, porque si esa corriente del rango anterior cruza el tórax, nos topamos con una emergencia médica extrema, la tetanización del diafragma. Suena complicado, pero es un espasmo diafragmático. Cuando el principal músculo para respirar queda expuesto a la electricidad, sobre todo a esa corriente alterna que tenemos por casa, sufre contracciones involuntarias y rítmicas. El músculo se bloquea por completo. La respiración normal se detiene de golpe, haciendo físicamente imposible tomar aire y expulsarlo. Y luego llegamos a este número alarmante. 50 miliamperios. A partir de aquí, el peligro da un salto exponencial. A ver, para poner esto en perspectiva, una tostadora común usa unos 10.000 miliamperios para calentar el pan. 10.000. Pero para la biología humana, una fracción minúscula de eso, apenas 50 miliamperios, marca la línea roja donde las lesiones dejan de ser superficiales y se convierten en emergencias médicas vitales. Si analizamos más a fondo ese rango entre los 50 y los 100 miliamperios, los daños en los órganos vitales son catastróficos. De forma muy específica, cuando una corriente de entre 60 y 75 miliamperios cruza el corazón, este pierde la capacidad de controlar el ritmo y se descontrola peligrosamente. Esto conduce de forma directa a la fibrilación ventricular, un ritmo cardíaco totalmente irregular e ineficaz, que casi siempre va de la mano de un paro respiratorio simultáneo. El sistema entero colapsa. Llegamos al clímax de esta escala de peligro. Corrientes de 200 miliamperios o más. Con este nivel masivo de interferencia eléctrica, el daño es devastador y múltiple. Produce quemaduras gravísimas, tanto internas como externas, siguiendo el camino de la corriente. El paro cardíaco y el paro respiratorio son prácticamente seguros, y el daño a los nervios es extenso.
A estas alturas de la escala, la probabilidad de no sobrevivir es altísima. La fuerza de la corriente simplemente sobrepasa cualquier capacidad de resistencia de nuestro organismo. Pasemos a ver cómo se desarrolla esto. Sección 2. Prevención en el hogar. Bueno, después de entender lo frágiles que somos ante la electricidad, queda clarísimo que la meta no es sobrevivir a una descarga, sino evitar entrar en el circuito en primer lugar. Convirtiendo esta información biológica en un escudo protector cotidiano, las reglas de seguridad básicas son nuestra primera línea de defensa. Cosas como desenchufar los aparatos antes de limpiarlos y alejarlos del agua salvan vidas todos los días, porque el agua es un conductor fabuloso. También es clave no sobrecargar los enchufes, vigilar de cerca las conexiones al alcance de los niños y revisar que el cableado esté impecable. Un cable pelado es, literalmente, una fuga directa de electrones esperando un conductor biológico. Y esto ilustra de manera brillante cómo un pequeño cambio de hábito lo cambia absolutamente todo. Una acción tan tonta como desenchufar un electrodoméstico define el nivel de riesgo. Tirar del enchufe por la base plástica es un hábito seguro. En cambio, tirar directamente del cable somete a tensión los hilos internos, pudiendo romperlos y crear un riesgo de incendio brutal. Igualmente, acercarse a un enchufe con las manos bien secas es lo correcto, pero hacerlo con las manos mojadas reduce a la mínima expresión la resistencia natural de la piel, invitando a la corriente a pasar. Ojo también con los alargadores y regletas, porque exigen unas normas de seguridad muy rigurosas para no acabar en un problema térmico. Lo primero es usar siempre modelos de buena calidad y comprobar las compatibilidades de voltaje, pero hay dos reglas de oro que se suelen ignorar muchísimo. La primera, nunca jamás conectéis varias extensiones en cadena, porque eso sobrecarga el primer enchufe de forma absurda. Y la segunda, nunca paséis cables por debajo de las alfombras. Al esconderlos ahí, los pisamos sin darnos cuenta, los dañamos y al no tener aire para enfriarse, se calientan una barbaridad. Es un riesgo de incendio completamente silencioso. Ahora, cuando toca manipular directamente la instalación eléctrica, tipo cambiar fusibles o trastear interruptores, hay un procedimiento estricto de 4 pasos que es innegociable. Paso 1. Cortar siempre la energía desde el cuadro principal antes de tocar nada. Paso 2. Usar exclusivamente herramientas con un buen aislamiento. Paso 3. Cualquier fusible que se cambie debe tener el valor exacto del original. Nada de improvisar con otras piezas metálicas, por favor. Y el paso 4, que es quizás el más inteligente de todos, aceptar la derrota y llamar a un electricista profesional si no tenemos la experiencia técnica necesaria. Sección 3. Protección avanzada y equipamiento. Para quienes necesitan trabajar metidos de lleno en instalaciones eléctricas, portarse bien y tener cuidado no basta. Se necesita una barrera física. Ahora, lo que es realmente interesante de esta diapositiva es cómo se empareja cada pieza de equipo especializado con una defensa directa. Los guantes aislantes evitan que la corriente penetre por las manos. Los zapatos de goma cortan el camino hacia el suelo, evitando que el cuerpo forme un circuito cerrado. Las herramientas aisladas previenen descargas al tocar metales vivos. Las gafas de seguridad protegen de chispas o arcos eléctricos sorpresa. Y los tapetes dieléctricos proporcionan una base que aísla por completo del suelo. Es decir, todo este equipo bloquea de raíz el paso de la electricidad hacia el cuerpo. Llegados a este punto de la explicación, todo lo que hemos expuesto se consolida en este sólido marco de 3 pilares. A ver, la electricidad es un invento inmensamente útil que facilita nuestra vida, sin duda, pero no perdona si hacemos las cosas mal. La receta perfecta para convivir con ella de forma segura radica en mantener siempre una mentalidad de prevención continua, garantizar el uso adecuado de los equipos y, sobre todo, mantener un respeto inquebrantable por las normas de seguridad. Y para finalizar, es fundamental dejar esta pregunta flotando en el aire. Después de entender que una diminuta fracción de amperio puede causar daños biológicos irreversibles y que la inmensa mayoría de accidentes vienen por simples descuidos del día a día, toca pensar en nuestros propios espacios. ¿Están nuestras casas verdaderamente seguras contra esta fuerza invisible? ¿Aplicamos de verdad las normas básicas de desconexión y revisión o simplemente damos por hecha la docilidad de esta energía? Quizás sea el momento perfecto para observar de cerca nuestros enchufes y tomar las riendas de la seguridad. Hasta el próximo análisis.